Voy a presentar más concretamente, como se acaba de decir, pero me voy a centrar en la figura de Lutero, figura muy interesante realmente la historia de la Iglesia, en general el resto del protestantismo, como diremos, obviamente por el tiempo. Y después contrastaré la figura de Ignacio de Loyola, que son dos figuras, digamos, antitéticas, pero con ciertos parecidos, trabajando en distintas direcciones. Hablemos entonces primero de Lutero. Digamos que el Lutero nace en 1483. Cuando él nace, toda Europa era católica, quiero decir, para ver la diferencia, todo lo que ha producido en el mundo, en la historia, y toda la sociedad estaba sujeta al pontífice de Roma, exceptuando los países dominados por los musulmanes y por la Rusia moscovita, que prestaba obediencia al metropolitano de Kiev, que era la capital de la vieja Rusia, y que estaba separada de Roma ya desde el año 1050, me parece que hacía 3 siglos separada de Roma, unido a la metrópoli de Constantinopla, que era como el Vaticano de la Iglesia Ortodoxa Oriental. Él nace en 1453, cuando muere en 1456, el reformador, casi la mitad de Europa se ha separado de Roma. Fíjense, en vida de él. O sea, antes todo venía de Roma, de él, toda Europa, la cristiandad de que hablamos ayer, la cristiandad unificada, reconociendo al vicario de Cristo, etcétera, y todo lo que eso implicaba, y ahora la mitad de Europa se pierde con la aventura protestante. Yo he tratado de eso en uno de los tomos, como saben ya, o algunos saben, de las tempestades de la historia, que se llama la Reforma Protestante, ¿no? Que es un libro bastante grueso, porque lo que digo acá es una parte muy breve, más bien me centro en la figura de Lutero, pero no hablo de todos los otros grandes reformadores, Melanchthon, Calvino, Zwinglio, todos ellos, que no tienen la estatura de este hombre, psicológicamente hablando, la personalidad de este hombre, pero que tuvieron influjos locales, Enrique VIII, en Inglaterra, etcétera, y eso es lo que dividió Europa en dos grandes partes, que todavía hoy los separan. Bien, él va a hacer, se va a llamar esto la reforma. Es una palabra medio rara, porque reforma puede significar cualquier cosa, para bien, para mal, uno puede reformar. Pero cabe una pregunta: ¿se hubiera podido obviar esta falsa reforma instaurando previamente una reforma auténtica? O sea, se podría haber hecho, porque la palabra reforma es una palabra ambigua, puede uno reformar para el bien o para el mal. Así que pudo haber alguna reforma católica, porque había algunas enfermedades en la Iglesia, obviamente, ¿no?, que parecían pedir reforma. Hay quienes dicen que esto hubiese sido demasiado difícil, hacer una reforma católica, como se hará luego de Lutero, pues ya como respuesta al error, digo, por la poca autoridad de los pontífices de aquel tiempo. Poca Renacimiento, de la cual se podría tratar, pero no hay tiempo, también hay un libro sobre el Renacimiento, y el mundanismo que había entrado un poco en la Iglesia. Así que no había calibre, porque Lutero es una personalidad muy grande. Yo, cuando he dado estas charlas por primera vez, algunos creían que yo era demasiado favorable a Lutero. Por eso tengo cierta admiración por él como una persona religiosa, una religión mal entendida, pero una persona de calibre sacral, tradicional, o algo por el estilo. Bueno, y frente a él, algunos de los personajes, incluso pontífices, como estatura humana, era bastante inferior. Y así entonces, se pregunta que no se hubiera podido, al parecer, hacer una reforma dentro de la Iglesia con esa esquema. Bueno, de hecho se probó como consecuencia luego que se haría, pero bueno, una reforma buena, contrarreforma, como se llamó. Sin embargo, advertimos que en algunas partes se pudo llevar a cabo una buena reforma frente a ese mundanismo que había estado en el Renacimiento, sobre todo el segundo Renacimiento, porque el primer Renacimiento estaba muy dependiente de la Edad Media, o sea, era como un brote sano de la Edad Media. En cambio, el segundo Renacimiento ya fue más paganizante.
En Alemania, por ejemplo, particularmente por la triste disgregación del imperio, el gran imperio romano-germánico y la decadencia de la Iglesia, las esperanzas de una enérgica y decisiva reforma nunca fueron tan grandes como en España. España pudo haberla hecho realmente, porque España siguió viviendo las esencias medievales. Cuando Europa toda era ya Renacimiento, España mantenía muchos valores de la Edad Media, muchos valores católicos, puramente católicos. Allí tenemos la mano fuerte de ese gran cardenal que habría que estudiar más, que se olvidó un gran cardenal, el cardenal Cisneros, un hombre formidable, espectacular, secundado por los reyes católicos, que eran también muy importantes, ¿no? Y alcanzó notables resultados esta sana reforma, llevándose a cabo la reforma católica antes de Trento. Trento será la reforma católica ya desde Roma, podríamos decir, con el Concilio de Trento, pero de que hablaremos al final de esta parte. De parte de Roma el comportamiento fue más o menos igual con todas las naciones, pero si en algunas de estas triunfó el catolicismo y en otras fue casi exterminado, el mérito y la responsabilidad recayeron de ordinario sobre hombres insignes o generaciones perseverantes que fueron protagonizando las diversas historias nacionales. Vamos a ver entonces ahora la figura ya de Martín Lutero, la personalidad de Martín Lutero, apasionante personalidad, un hombre superior. Lástima si hubiera trabajado para el bien lo que hubiera sido. Sabemos que el padre de Martín nació a pocos kilómetros de la ciudad de Eisenach, en Alemania. Allí eran muchos los que llevaban el apellido Luder, que en Argentina también lo hay, la Luder, que no era luterano sino peronista, un poco distinto, bueno, Luder, que también se escribía Luther, este nombre de ese origen. Algunos de sus enemigos se divertirían en recordar que la palabra Luder significa carroña, mal dicho. Esos eran perversos enemigos, ¿no?, del pobre Lutero. El propio Lutero buscaría una etimología griega para salvar esta impresión de mala palabra o por el estilo, afirmando algunas veces Eleutherios, de Eleutheros, que significa libre. Probablemente el apellido tenga que ver con Lotar o Lotario, viejo nombre germánico que usaron reyes y emperadores medievales. Antes de que Martín naciera, sus padres se habían mudado a la ciudad de Eisleben, a unos 150 kilómetros de distancia, cuya principal fuente de riquezas eran las minas de cobre. Allí se empleó su padre, de modo que él cambia de oficio, porque antes había sido labrador, campesino, y ahora es minero, trabaja en una mina. Un ambiente muy arduo siempre de las minas, y especialmente en aquella época. La niñez y la adolescencia de Martín no fueron demasiado felices, siempre bajo la férula de su padre, al fin y al cabo hijo de campesinos, y de su madre, una mujer robusta y no demasiado femenina. Más tarde, al hablar de ellos, diría: mis padres tenían la costumbre de traer del bosque todas las varas necesarias para hacernos bailar, así que no eran muy permisivos los padres de este chico. Sin embargo, nunca Martín se avergonzó de su origen humilde. Soy hijo de campesinos, decía. Recuerda que primero fue campesino, el padre antes de ser minero. Campesinos hubo que llegaron a ser reyes y emperadores, decía Martín Lutero, ¿no? Quizás estas raíces aldeanas expliquen algo de aquella tendencia a la rudeza que luego nos mostrará este personaje en diversas ocasiones. Tanto Hans, como se llamaba el padre de Lutero, como su mujer eran buenos cristianos, piadosos a la manera popular de aquellos tiempos, con firmes creencias religiosas y cumplidores de sus deberes familiares y sociales. Si bien Hans era de carácter agreste e irritable, fácilmente mal hablado, un vasito de cerveza, como buen alemán, claro, o varios vasos de vino, porque bastamos para hacerlo sentir bien. Saben que hay un autor que dice que el vino es católico, porque está muy unido, la Eucaristía y todo, y la cerveza es protestante. No sé eso, ¿no? Yo en eso soy ecuménico. Ahora ya no, porque no puedo tomar nada de azúcar, así que me he hecho
no sé qué yankee, no sé qué cosa, bueno, anglicano, pero por el estilo. Bueno, así que entonces, en el trato con su hijo, como dijimos, fue bastante duro, fue muy duro, y no escatimando recurrir a los golpes como vimos. Martín nunca lo recordaría mal a pesar de todo, más aún llegó a excusar aquella severidad, quizá porque el viejo en sus últimos años se adhirió al movimiento religioso que él iniciaría. O sea, su padre se hizo luterano o protestante, como lo llamemos. Es probable que aprendiese de su padre la costumbre de usar palabras groseras. Hay que ver cómo escribe, al final hablaremos de eso, de su incluso obscenas. Eso ya hacia el final de su vida. Bueno, hemos señalado anteriormente cómo en Europa, pero sobre todo en Alemania, pululaban en el pueblo creencias, supersticiones de origen pagano, misteriosas fuerzas sobrehumanas, espíritus malignos que surcaban los aires, había como una especie de algo así mágico, ¿no? En las aguas, o vivían en pantanos y desiertos, y hasta tomaban posesión de ciertos animales, como animales endemoniados, y esas cosas raras, ¿no? En el pueblo humilde y sencillo. Y con frecuencia recordaría Martín en su edad madura lo que había escuchado en su niñez, más aún lo que aseguraba haber presenciado de brujas, demonios íncubos, duendes y encantamientos y todas esas cosas. O sea, se le metió mucho desde su infancia. Le acostumbraron a ver en los fenómenos de la naturaleza, sobre todo las tormentas violentas, acompañadas de truenos, rayos, relámpagos, la acción de los demonios. Una cosa rara esto. Refiere como cosa absolutamente cierta que un hermanito suyo murió, dice, de un mal en la rodilla causado por embrujamiento. Se creían en estas cosas, Y contaba a sí mismo que una hermosa mujer había parido un ratón. Cosas rarísimas. Él no era todavía bien culto, muy formado, hijo de un campesino. Todo lo que era espantoso y malsano, según su entender, tenía relación con el diablo. Más de una vez creyó ver y oír a Satanás en forma de perro o de cerdo que se acercaba para molestarle y discutir con él. Desde chico había oído en su casa por la noche, después de cenar, leyendas espantosas de labios de su propio padre, ya que entre los mineros, se acuerda que trabajó en una mina, bajo tierra, allí, etcétera, es un ambiente sórdido, ¿no? Tenebrosos, socavones, subterráneos, cundían las más absurdas creencias. Quizá eso lo contagió al chico, ¿no? Al hijo, no sé. También aprendió en el seno de su familia lecciones útiles, sin duda que le hablaron de Cristo, de Cristo nuestro Salvador y de su madre, María Santísima. También iría con sus padres y hermanos a la parroquia los domingos para ir a la misa, ahí por la mañana, y asistir a las vísperas en algunos casos también, todo eso. A los 6 o 7 años le enviaron a un colegio elemental de la ciudad de Mansfeld, donde se enseñaba a leer, escribir, contar un poco de latín y algo de catecismo. Y allí se inició en el canto coral y en la música litúrgica, que mucho amaría él. Durante toda su vida, creo, y aprendiendo a entonar algunas antífonas, secuencias, motetes de Corpus Christi, etc. El himno Veni Sancte Spiritus, que se canta el himno del Espíritu Santo, le parecía tan inspirado y sublime, dice, como si lo hubiese compuesto el mismo Espíritu Santo, ¿no? Porque era la secuencia del día de Pentecostés. Esta plegaria que rezaba o cantaba con una preciosa voz, afinada voz, especialmente sus melodías gregorianas, impregnaron por siempre de sublime poesía el alma de este chico, de este niño. Su padre deseaba que Martín se elevase sobre el nivel social en que había nacido, para lo cual pensó en hacerle seguir la carrera de letras. Y por eso, cuando su hijo cumplió los 14 años, lo envió a continuar sus estudios en la Escuela Superior de Magdeburgo. A él le costó muchísimo esa separación de su familia, era muy chico, todavía adolescente, ya que desde ahora viviría solo. Sus padres resolvieron que se mudase a la pequeña ciudad de Eisenach, donde vivían muchos de sus parientes, para que tuviese algún reparo. Y allí cursó los estudios humanísticos. Durante 3 años se empleó
en estudiar y gramática, retórica y otras materias, familiarizándose con Cicerón, Horacio, Ovidio y sobre todo Virgilio, y aprendió a hacer el arte de versificar, a escribir poesía, lo que le permitió componer hasta el fin de su vida breves poesías en latín, idioma que llegó a dominar. Luego de 3 años de estudiar en el colegio de Eisenach, Martín ya podía iniciar los cursos universitarios. Decidió entonces, su padre, se ve que lo manejaba mucho a su hijo, lo decidió enviarlo a la Universidad de Erfurt en la esperanza de que con el tiempo llegase a ser perito en Derecho y hasta consejero de algún príncipe, había varios príncipes, bajo el emperador, etc. Lutero estuvo muy de acuerdo con su padre, se inscribió en un curso de filosofía, paso necesario para la carrera de Derecho. Esto venía de la Edad Media, ¿no? En la Edad Media cualquier carrera suponía previamente la filosofía, aunque yo estudiaba medicina, ya que saber filosofía y hasta teología, y después la carrera de especialización, era una visión mucho más total de la enseñanza, ¿no? No solo entro medicina, el primer día empiezo a aprender de los huesos, ¿no? Sino, pero empecé el hombre, algo de la psicología, filosofía, etc., y luego algo de teología y la especialización. Bien, así que aquí le pasó algo parecido. Erfurt era una ciudad próspera, de intensa vida religiosa, aún en el estamento estudiantil. Había grandes procesiones, especialmente solemne la de Corpus, donde solía asistir la universidad en pleno. Todavía se vivía un ambiente, digamos, bastante cristiano, ya no medieval plenamente, estamos un poco lejos, como dije, en Europa, en Alemania ya era bastante distinto, pero aún católico. Y mientras tanto, los acontecimientos políticos se precipitaban. Los turcos habían conquistado Lepanto y todo el Peloponeso, luego desde Bosnia se lanzaron hacia el norte, amenazando Hungría, y se comenzó entonces a hablar de una posible cruzada de los príncipes cristianos contra la Media Luna. En el año 1500, Alejandro VI, el famoso papa reinante, exhortó públicamente a enrolarse en la empresa. Piense que las cruzadas habían sido en la Edad Media, 2 siglos antes, ya no había un espíritu como en la Edad Media, ¿no? Pero el Papa intentó eso enviando un cardenal que predicara un jubileo cuyo producto pecuniario habría de emplearse en la cruzada. En su itinerario, el legado incluyó a Erfurt, pasó por el lugar donde estaba un joven Martín, donde miles de personas le salieron al encuentro, y entre otros universitarios, chicos estudiantes universitarios. En aquel ambiente de cruzada no nos cuesta imaginar a esos jóvenes hablando de los ejércitos que habrían de conquistar Constantinopla y llegar hasta Jerusalén, evocando las antiguas gestas alemanas del Sacro Imperio, ¿no?, que habían participado en la cruzada. Los estudiantes tenían que vivir en comunidad, alojados en diversos colegios o convictorios, bajo la dirección de una especie de superior a quien debían obediencia. La vida que allí se llevaba era casi tan austera y regular como la de un convento. El día entero estaba cubierto con clases, lecciones, repeticiones, disputas académicas, etc. Incluso en 1505 se hizo una ceremonia solemnísima donde Lutero recibió el birrete rojo y el anillo de Magister Artium, maestro de artes. Cabe preguntarse qué tipo de filosofía es la que se impartía en aquellos institutos superiores, porque es importante saber eso para lo que pasó con él. Fundamentalmente era la de Aristóteles, pero el aristotelismo podía ser enseñado según diversas tendencias. 3 eran las más comunes: la de los tomistas, la de los escotistas y la de los nominalistas. Sabemos que en Erfurt predominaba la tercera tendencia, la llamada moderna, en la que se seguía a Guillermo de Ockham, un personaje muy sospechoso, digamos así. El nominalismo, de Ockham, nominalismo, fue pues la filosofía que modeló el pensamiento juvenil de Lutero. No puedo aquí abundar en las ideas de Ockham, pero digamos que eran bastante disolventes comparada con la interpretación tomista, que Santo Tomás salía de Aristóteles. Lutero le profesó no solo aprecio sino afecto, llegando a llamar Philosophus Maximus, llamarlo a este hombre, Philosophus Maximus, tiene que ser lo supremo, y de allí aprendió a repudiar la metafísica en aras de una ciencia
experimental, digamos así, Ockham, ¿no? En los ingleses, la línea inglesa era más, siempre ha sido más experimental que contemplativa, metafísica, que no busca llegar a la esencia misma de las cosas. Desde entonces le quedaría para siempre una idea pesimista de la razón humana, ya que, como dijimos, los occamistas juzgaban que el hombre era incapaz de demostrar con las luces de la razón la existencia de Dios, la inmortalidad del alma y otras verdades naturales, que Aristóteles dice que sí, no. Él va a ser luego Lutero un enemigo de la razón, la prostituta razón lo llamaría en alguna ocasión. Esto probablemente fue la formación inicial. Dichas verdades solo se hacían cognoscibles a la luz de la fe, o una especie de fideísmo. Creo que existe Dios, por fe, pero no se puede probar racionalmente la existencia de Dios, como ha dicho Aristóteles, solo toma las 5 vías famosas, por la razón. La cosa es el Dios único, el Dios trino, los testigos sobrenaturales no se pueden conocer por la razón, pero los naturales sí, la existencia de Dios, las cualidades de Dios, etc. Según el plan preestablecido, el joven maestro de arte se inscribió luego en la Facultad de Derecho de la Universidad, pero aquí ocurrió un cambio crucial. Luego de 2 meses, interrumpió sus estudios y decidió hacerse religioso, ingresando en un convento de la Orden de San Agustín, agustiniano, en Erfurt mismo. Era el año 1505 y estaba por cumplir 22 años. Él mismo nos contaría mucho más adelante cómo tomó dicha resolución. Y esto es importante para entender lo que sería luego su vida. Regresaba un día de una visita a una familia en otro pueblo cercano, y cuando estaba más o menos 8 kilómetros de Erfurt, donde iba, se desencadenó una tempestad terrible. No hallando en las cercanías ningún refugio, estaba en medio del bosque caminando ahí, y se asustó muchísimo, pero aceleró la marcha. Pero un estallido seco lo paralizó. Cerca de él había caído un rayo. Instintivamente el joven estudiante, sobrecogido de terror, invocó a Santa Ana, patrona de los mineros. ¿Se acuerdan que dijimos que su padre fue minero y tenía devoción a Santa Ana? No sé los motivos que viniera una cosa y otra, pero y dijo: auxíliame Santa Ana y seré fraile. O sea, si me salvo de esta, seré fraile. Medio raro, ¿no? La manera de una vocación como nace con un rayo. Lutero se diría luego que este voto que hizo fue causado por el terror y la desesperación, y que poco después se arrepintió de haberlo pronunciado. Como se sabe, un voto así no tiene fuerza obligatoria, porque no hay suficiente libertad para hacerlo, pero Martín se creyó obligado a cumplirlo. Miren el origen vocacional de él, que va a ser agustino, ¿no? Luego, pero el origen es así, es turbio. Aparte de este suceso, antiguos biógrafos protestantes de Lutero sostienen que antes de emprender el viaje, Martín se había trenzado en duelo con espadachín, ¿no? Con un compañero de la universidad a quien había acabado por matarlo. Uno de sus secretarios relató que en cierta ocasión le dijo Martín: por una extraordinaria disposición de Dios me hicieron monje para que no pudiesen capturarme. Como quien se acoge a eso, ¿no? La policía lo tocaba en un convento. Si no, habría sido fácilmente capturado, sigue diciendo así. Al contrario, no lo pudieron porque mi orden, la de San Agustín, me acogió. Esto lo dice él mismo, ¿no? Le dijo Martín a un compañero, dije antes que él mismo contó esta escena. Muy raro también todo esto, ¿no? Al conocer la noticia, su padre quedó consternado, porque no quería ni saber nada. El que hubiera matado a un chico, y además, para colmo, entrar a religiosa era otra desgracia, y trató de impedir la entrada de su hijo en la vida religiosa, pero ello fue en vano. Bien, lo tenemos ahora, el candidato bajo el cuidado de un maestro de novicios de la Orden de San Agustín, quien le asignó le dio en el convento una celda despojada, como eran todos los cuartos de los padres, de los religiosos o los novicios, una cama con un jergón de paja, una silla, una mesita de estudio con 2 o 3 libros y una candela, y listo, eso era todo su cuarto. Allí pasaría un año de silencio y meditación, de conocimiento progresivo de las constituciones de su orden. El maestro novicio lo iniciaba en el modo de rezar,
el oficio divino, de cantar en el coro, de progresar en su vida espiritual, que es lo propio de un noviciado. Ya en esos momentos iniciales comenzó a manifestarse en el joven novicio una piedad rara, no exenta de desmedido temor, un temor a Dios tremendo, vamos a decir. Le tenía, dice él, años más tarde, le tenía más miedo a Cristo que al demonio, dice, más adelante confesaría esto, ¿no? Fray Martín aspiraba sin duda a la santidad, pero su modo de entenderla no era el adecuado, porque se fundaba más en el esfuerzo ascético, puro esfuerzo, así, de músculo, digamos, que la entrega generosa a la voluntad de Dios, un poco al estilo pelagiano, tan diverso del espíritu de San Agustín. Dentro de los agustinos, la orden que tenía por patronos al gran santo San Agustín, su padre en la vida religiosa. Él dice, yo quería alcanzar la justicia o la santidad por las propias obras, no por la fe y la gracia divina. Era entonces el más presuntuoso de los pretendientes a la justicia. Apoyándome sobre mis obras, me confiaba no a Dios, sino a mi propia justicia. Tenía la pretensión de escalar el cielo. Volvíme el perseguidor y verdugo de mi propia vida, ayunaba, velaba, me agotaba rezando, lo cual equivale al suicidio. Claro que esto lo dijo muchos años después, echándoselo en cara a sus propios superiores, pero con evidente injusticia, porque no era eso lo que se le enseñaba. Sea lo que fuere, un día le comunicaron que debía prepararse para recibir muy pronto las órdenes sagradas y el sacerdocio. En aquel tiempo se hacía la carrera rápidamente, se ve, porque no había hecho todavía, creo, ni siquiera la teología. Pero 2 años después de su ingreso, le permiten acceder al sacerdocio. Claro, ¿no? Ahora hace 7 años, y no sé, bueno. Es que en aquellos tiempos, como dije, no se exigía la teología antes de ordenarse y había que continuar los estudios luego de varios años. Se ordenaba y seguía estudiando teología. En cambio, ahora se exige antes cursar la teología. Al año siguiente de su ordenación, se ordena el sacerdote. Al año siguiente de su ordenación, lo destinaron a Wittenberg por ver si cambiando de aire de compañeros encontraba un remedio para su desazón interior, porque él sufría una cosa interior muy profunda. Si bien Wittenberg era una aldea pequeña, ubicada sobre el río Elba, lejos de todo centro importante, contaba con una universidad. Pues bien, el convento agustiniano se había hecho cargo de 2 cátedras, una de escritura y otra de filosofía moral. A Fray Martín le encargaron la segunda, debiendo dictar una lección diaria sobre la ética de Aristóteles a Nicómaco y presidir disputas académicas después de la cena. Él era un hombre visceralmente religioso, esto hay que decirlo, siempre fue un hombre religioso, mal entendido luego, lo que quiera, pero un hombre que su vida era todos estos dramas interiores religiosos. La filosofía aristotélica se le hacía árida y desabrida, atrayéndole mucho más la teología y sobre todo la Sagrada Escritura, a la que comenzó a dedicarse con toda su alma. Más adelante cursaba los estudios que le faltaron en la teología. Y en esta nueva etapa de su vida, el drama interior no cesaba. Su idea de un Dios más juez y verdugo que Padre misericordioso, y la imposibilidad de poder cumplir perfectamente la ley divina, o sea, como que no era posible cumplir los mandamientos plenamente todo, estaba en el origen de sus temores, escrúpulos y dudas. Su más profundo tormento le venía de una incertidumbre de su salvación, de que se condenara, etc. Estaré, decía, desde la eternidad, irremediablemente destinado al infierno, se preguntaba con ansiedad. Las angustias de conciencia se le hacían todavía más agudas y penetrantes cuando sentía en su corazón y en su carne el acicate de las malas inclinaciones que todos experimentamos, por ejemplo, movimientos de ira, de odio, de impureza. Entonces pensaba, has cometido tal y tal pecado, y Dios odia al pecador, todas las obras buenas y ejercicios ascéticos que has hecho no sirven para nada. Entraste en la vida religiosa y accediste al sacerdocio con el deseo de hallar la paz de la conciencia y tener a Dios propicio, pero no has conseguido tu propósito. Es decir, agonizaba el pobre espiritualmente, su alma agonizaba, iba camino a la desesperación. En el año 1510, sus superiores lo destinaron a ir a Roma.
Probablemente este viaje tuvo que ver con la situación interna que vivía la Orden de San Agustín. También a ella le había afectado la relajación de la época, por lo que en dicha orden, como en otras, se despertó a lo largo del siglo XV un movimiento de reforma en los mejores religiosos que cuajó con la creación de una rama agustiniana más severa en Alemania. A ella pertenecía el convento de Erfurt. Algunos han creído que este viaje de ir a Roma fue decisivo, el traslado a Roma fue de su vida, al observar la situación de la curia romana con sus defectos y sus simonías y etcétera, ¿no es cierto? Como si esto hubiera ocasionado el protestantismo, ver el mal espectáculo que ofrecía la Roma renacentista, todo eso, y que eso le había llevado a una reacción desde el punto de vista cristiano, y bueno, que luego se había torcido. Bueno, pero no es así en realidad. Como si algunas sostenían como una repulsa hacia esa especie de Babel apocalíptica que fue entonces cuando él resuelve, por eso quiere reformar la iglesia. Pero no es así exactamente, no, es un invento eso. El cuadro de la Roma renacentista no provocó en su ánimo una sensación violenta de escándalo, ni influyó en lo más mínimo en el giro doctrinal que tomaría tiempo después. Sin duda, algunas cosas le han de haber escandalizado, pero su fe en la Iglesia y en el Romano Pontífice permaneció por aquel entonces intacta. O sea, bueno, hemos visto que a Fray Martín se le confió la cátedra de Sagrada Escritura, que pronto sería la más célebre de la universidad. Allí enseñaría por muchos años y pronto se reveló como un expositor elocuente, tajante en sus afirmaciones, audaz en sus críticas, muy audaz, cálido en sus sentimientos, muy personal y novedoso en la interpretación de los textos bíblicos. Bien. No es de maravillar que atrajese muchos jóvenes, muchos muchachos, muchos alumnos, y los inflamase con su entusiasmo, era muy dinámico, muy vivaz. Y así sucedería desde 1512 hasta el día de su muerte. Me refiero a este atractivo que ejerció sobre todo en los jóvenes. Su mayor timbre de gloria, su título más apreciado, sería siempre el de doctor en teología o en Sagrada Escritura. Él firmaba Martinus Luther Augustini, Doctor Sancte Theologiae Vocatus. Martín Lutero, nombrado doctor en teología y doctor en Sagrada Teología. Esta sería la firma, con que luego enviaría cartas y contactos. Bien, poco después fue trasladado al convento de Wittenberg, otra ciudad de Alemania. Al trasladarse de un convento a otro, ese traslado tan frecuente de un convento a otro no lo hizo solo geográficamente, sino espiritualmente. Se pasó al otro bando, al bando, digamos, dentro del agustino, ¿no? Cobrando una inquina inextinguible a los frailes de los más observantes, más severos, más espirituales, todos más severos, más estrictos, ¿no? Y tras ellos a cuantos se creen piadosos y justos porque observan la regla y practican toda clase de obras exteriores. Y de este aborrecimiento a la observancia regular brotaría en buena parte su doctrina de la justificación sin obras, que va a venir después. O sea, no es por las obras que me santifico, sino por la fe. Esa gran idea que va a tener la fe pura en Dios. No lo que haga, sino lo que creo. Bueno, pero por el momento no se mostraba hereje, ¿no? Ni mucho menos. Más aún, atacaba duramente a los herejes. Lejos de pasar por un fraile relajado, gozaba Lutero de buena fama por su fervor y deseo de corregir la falsa piedad, la observancia farisaica. Dentro de la orden tenía fama de hombre espiritual, trabajador, docto, celoso. No resultaba un extraño que sus hermanos le eligieron primero su prior y encargado de estudios del convento de Wittenberg y 3 años después vicario de distrito con jurisdicción sobre 11 conventos. Sin embargo, en sus sermones de los años 1514 y 15, donde trató sobre un tema que es la concupiscencia, o sea, las tendencias que tenemos, los deseos, buenos y malos,
Y la justificación ya se muestra vacilante. Predicando un día en la iglesia del convento, partió de una sugerente imagen empleada siglos atrás, siendo Cristo nuestra gallina, dijo, porque en el Evangelio se habla de que Cristo es como una gallina que ha querido cubrir a sus discípulos como polluelos. Cristo nuestra gallina, dice él, ¿no? Siendo Cristo nuestra gallina, nosotros nos rehusamos a ser sus pollitos. En realidad no podemos salvarnos por nuestras obras si no nos refugiamos bajo sus alas. El que camina en su propia justicia será arrebatado por los demonios, buitres, crudelísimos, por ese que el diablo era como un monstruo para él de chico. He aquí exclama con emoción que nuestro Señor expandió sus alas en la cruz. Era muy buen poeta, tenía una expresión poética. Nuestro estrella de gallina, Cristo, expandió sus alas en la cruz para acogernos. Pero algunos no solo se retiran hacia sus propias obras buenas, sino que ni oír quieren la voz de la gallina que los llama. No quieren, repito, oír que sus buenas obras son pecado. Sus buenas obras son pecado, que tienen necesidad de la gallina. Y lo que es peor, se convierten ellos mismos en buitres y tratan de arrebatarle a la gallina a los otros polluelos, que esperan salvarse en la misericordia de esta gallina, y apartándolos de la confianza en Cristo y vistiéndolos en la confianza en la propia justicia, más ciertamente los devorarán. Cristo nos comunica, presentándosenos como gallina para que nos refugiemos bajo sus alas. Oh dulce gallina, oh felices polluelos de esta gallina, pues conociendo que con nuestros medios y nuestros esfuerzos no podemos quitar de nosotros la concupiscencia, la cual va contra la ley que ordena no desearás, en el mal sentido, ¿no? Y experimentando todos que la concupiscencia es absolutamente invencible, ¿qué resta sino que la sabiduría de la carne cese, se retire, desespere de sí misma, perezca y humillada busque en otra parte el auxilio que ella no puede darse? Entonces va perfilando en estas palabras lo que sería su doctrina de la justificación, la doctrina medular en el protestantismo. Mientras tanto, su drama interior se iba agudizando. Buscaba encontrar la misericordia divina ahondando en su propia miseria. Quería hallar a Dios propicio y anhelaba sentirse justificado ante Dios, para lo cual se acusaba implacablemente y se condenaba a sí mismo con una especie de humildad amarga, impregnada de pesimismo y carente de amor filial. Este camino, con todos sus riesgos, lo podía llevar a un misticismo muy elevado, pero también a la desesperación. Al fin se persuadió de que solamente tocando el fondo abismal de la desesperación podría saltar a la confianza total en Dios, de esperar de sí mismo, desesperar totalmente de las obras que uno haga, que por más buenas que sean son un desastre, y confiar en solo Dios. La fe sola justifica no las obras. Esa va a ser su gran teoría, en torno a la cual contará todo su pensamiento. Pero no nos adelantemos a los hechos. Cuando todavía se sentía zarandeado de aquí para allá por sus cavilaciones, un día creyó haber encontrado en la epístola de San Pablo a los romanos la solución de su problema. ¿Cuál fue ese descubrimiento? Lo que afirma el apóstol sobre la justificación del hombre, a saber que ella es solamente obra de Dios y de la gracia, no de las fuerzas naturales. Sin duda eso es lo que siempre enseñó la Iglesia, condenando severamente a los pelagianos, que confiaban en sus propias fuerzas como si la salvación fuera posible sin la ayuda de Dios. Pero al agarrarse como un náufrago a este principio teológico, no supo mantenerse en equilibrio y se pasó de revoluciones, yendo más allá de lo que enseñaba, juntamente con San Pablo, toda la tradición católica. Y de esta manera, a la luz de sus experiencias interiores, escrúpulos, etc., escogió en el apóstol algunas de sus expresiones más difíciles. San Pablo, él creyó erróneamente que San Pablo negaba todo valor a la voluntad del hombre en el proceso de la justificación, como si solo Dios la obrase en la criatura, permaneciendo ésta en perfecta pasividad. O sea, dejarse hacer por Dios, no hacer nada, dejarse hacer plenamente. Si se hubiera contentado con reconocer la debilidad y la impotencia del hombre,
afirmando que sus acciones naturales sin la gracia de nada sirven en el orden sobrenatural, como es así, no hubiera hecho sino reiterar la doctrina paulina y la enseñanza tradicional de la Iglesia, pero se extralimitó al declarar que todas las obras, todas, aun las que se suponen buenas, hechas bajo la acción de la gracia, las de los santos, por ejemplo, son malas, tocadas por la concupiscencia, y por eso, aun haciendo buenas obras, pecamos, dice. Por el momento estas ideas no se habían hecho públicas. Lo que más aparecía eran sus cualidades de orador, que hacían de él algo así como el sol de la Universidad de Wittenberg, pero la procesión iba por dentro de él, ¿no? Teólogos, filósofos, juristas, médicos se agrupaban en su torno. Así va ya formando, vamos viendo cómo va apareciendo este líder, digamos, ¿no? Religioso, con estas ideas. Sin embargo, más allá de tantos aplausos y encomios, Lutero seguía interiormente en agonía. Aunque quizá los demás no se diesen cuenta de ello. Hasta la imagen de Cristo le producía espanto, porque no veía en él a un amigo, sino a un juez, un verdugo. Al solo nombre de Jesucristo, nuestro Salvador, temblaba yo de pies a cabeza, dice. Años después diría, cuando yo estaba en el monasterio metido en mi cogulla, de lo que cubre así en la cabeza de los frailes, era tan enemigo de Cristo que si veía una escultura o pintura que lo representase colgado en la cruz, me aterrorizaba, de manera que cerraba los ojos y hubiera preferido ver al diablo. Para que los protestantes no usan crucifijo, ¿no? Yo creo que es herencia de esta. No porque estén contra Cristo, por los motivos que veremos. Aún la celebración de la Eucaristía se le había hecho una tortura. Su corazón sangraba, confesaría hablando de sí en tercera persona, cada vez que leía el canon de la misa. Angustia, pues, y desesperación es lo que va sufriendo este pobre hombre. Todo estaba dado para que estallase la crisis, era cuestión de tiempo. La tragedia se desatará a raíz de un choque circunstancial relacionado con la predicación de las indulgencias. A veces en aquel tiempo se cometían abusos en esta materia, no abusos doctrinales, pero sí exageración de retórica de algunos predicadores. La doctrina de la Iglesia es la misma que hoy, la indulgencia, todo pecado lleva consigo una culpa, una pena, la culpa se borra con la confesión, así como la pena eterna, pero puede todavía quedar una pena temporal, el purgatorio, etcétera, que la Iglesia, como administradora de la redención, distribuye del tesoro de los méritos de Cristo y de los santos, a través de las indulgencias, una disminución de la pena merecida. Bueno, bien, esto pasó. Y ahí en ese asunto de indulgencia había, qué sé yo, se pedía que diera una limosna, lo que recibe de indulgencia, y se escandalizó y murió bárbaro, ¿no? Con eso, que no era tan importante, pero para él fue como una chispa, ¿no? Que hizo saltar todo. Bien, no vamos a quedar en tanto detalle, pero me parecía interesante viendo la figura de él, porque no aparece un tipo de golpe así, sino que un drama interior, etc. Vamos a ver la doctrina de Lutero. Algo hemos dicho de lo que pensaba Lutero, ahora de manera más ordenada, más sistemática. ¿A qué se reduce lo esencial del credo luterano y en qué se aleja de la fe católica? Con respecto a Dios y a Cristo, la fe de Lutero coincide con la católica en general. La ruptura aparece cuando atendemos al misterio de la Iglesia y al problema de las relaciones del hombre con Dios. Es en estos puntos donde Lutero se separa categóricamente de la fe católica. Para entender el credo de Lutero hay que recordarlo cuando era joven religioso, aún plenamente católico. La única preocupación de Lutero cuando era todavía católico, ahí estaba bajo los agustinos, era sentirse en estado de gracia. Él quería eso, sentirse interiormente que estaba en estado de gracia, como si la gracia en sí misma fuera objeto de sensación. Se miraba demasiado a sí mismo, se miraba a sí mismo más que a Dios. Efecto de esta torcida disposición fue apoyarse en sus solas fuerzas, al principio, ¿no?, para alcanzar las virtudes. Creía en sus propias energías, en sus penitencias, mucho más que en la gracia, practicando así
ese pelagianismo que luego achacaría a los católicos. Lutero parece exhibir las características del escrupuloso, reprochándose como si fueran pecados formales todas las inclinaciones involuntarias de la sensibilidad, y llegó así a lo que los autores llaman la noche del sentido. Ya no tiene ninguna consolación sensible, en su alma anida la angustia, al tiempo que ve con claridad implacable la perversidad que habita en el corazón del hombre. Todo el edificio de perfección que había querido construir con sus manos a fuerza de voluntarismo parece tambalear. ¿Qué hace entonces? Se abandonará en manos de Dios. Abandono, total abandono. ¿Dirá su corazón turbado la palabra de San Agustín? ¿Dirá acaso esto, en este corazón, las palabras tan lindas de San Agustín? ¿Vis fugere a Deo, fugere in Deo? ¿Quieres huir de Dios? ¿Huye hacia Dios? No, nada de eso, no dice eso. Deja la oración y se arroja de lleno a la acción. Pero no solo se trató de activismo. En su interior, Lutero llegó a desesperar de la gracia, cumpliendo un acto de perversa resignación. Dicha decisión parece totalmente inconcebible en un religioso perteneciente a la orden de San Agustín, que era precisamente el doctor de la gracia, como lo llamó siempre la Iglesia. Sea lo que fuere, el hecho es que renunció a luchar. Y al fin y al cabo, la lucha era imposible. Por más que luchara, estaba condenado. Sumergido en el pecado, o lo que él creía pecado, se dejó arrastrar por el oleaje y llegó a esta conclusión práctica. La concupiscencia es invencible. Es invencible. Identificando la concupiscencia con el pecado original. El pecado original lo tenemos adentro, es imborrable, nos ha vuelto radicalmente malos, corrompidos en la esencia misma de nuestra naturaleza. Al darnos su ley, Dios nos ha mandado lo imposible. Solo nos queda la desesperación. De golpe aparece aquí la figura de Cristo, es Él quien ha pagado por nosotros. Su justicia nos recubre. Cristo es justo en el lugar nuestro. Yo sigo podrido, miserable, no soy nada, pero Cristo me cubre con Él. La justificación nos es ajena. No es que nos justificamos interiormente por la gracia, sino que Dios nos cubre. La gallina, recuerda, ¿no?, que nos cubre con sus alas. Y seguimos siendo pecadores hasta la médula, pero el Señor nos cubre, no infunde en nosotros nueva vida, solo nos cubre con su mano. Nada tenemos que hacer para salvarnos. Pretender cooperar en la acción divina es no tener fe, es renegar de la sangre de Cristo y condenarse. Llegando aquí, cuando llegó a esta idea, dice, el cielo se le abrió. Adiós tormentos, adiós remordimientos, estoy cubierto por la sangre de Cristo. Tal fue, muy brevemente dicho, claro, muy apretado lo que acabo de decir, el proceso personal del reformador. Maritain, que ha escrito muchas cosas sobre este hombre, juzga que el inmenso desastre que trajo consigo la reforma protestante para la humanidad no es más que el efecto de una prueba interior fracasada. Este religioso, sin humildad, ha librado en las alturas del espíritu un intenso combate interior y allí ha sido vencido. El drama se ha consumado en la cima del alma, y por eso, si queremos ir a los orígenes y principios de la doctrina de Lutero, el drama de la Reforma ha sido un drama espiritual de una persona, un combate del espíritu en el corazón de un religioso individual. Su teología es su autobiografía. El salvavidas al que se agarró fue San Pablo. Dice: yo, que había perdido a Cristo en la teología escolástica, lo encontré en Pablo. Lee la Biblia y se queda en los textos donde cree ver reflejado su estado de ánimo, al borde de la desesperación, sin indagar serenamente su verdadero sentido, sin atender siquiera el pensamiento integral de la San Pablo, ni el exégesis de los doctores de Pablo, etc. Hubiera podido encontrar una respuesta en los textos de la liturgia, donde palpita la idea de la misericordia gratuita de Dios frente a la miseria del hombre. Habría podido leer los teólogos y doctores medievales, que nunca, pero él les atribuía doctrinas que nunca sostuvieron, solo se fija en lo que se adecua a su psicología, a su juicio propio y singular. De la Biblia para abajo no oye a nadie, por autorizado que sea,
lo más grave consistió en que un conjunto de opiniones suyas, de raíz subjetivista, las quiso imponer a todos como verdades universales y absolutas. Bueno, uno de los puntos principales de la Reforma. Primero, inquina la razón. Lutero nunca disimuló su desprecio por lo intelectual, por la filosofía misma. De él se ha escrito, es un homenaje que cree rendir a Dios el de ladrar contra la filosofía. No debe aprenderse la filosofía sino como se aprende las malas artes, es decir, para destruirlas, como uno se informa sobre los errores para refutarlos. ¿Qué dice de Aristóteles y de Santo Tomás? Aristóteles es el baluarte impío de los papistas. Esa es la teología lo que las tinieblas son a la luz. Su ética es el peor enemigo de la gracia. Es un filósofo rancio, un bribón, que deberían meter en el chiquero o en la cuadra de los asnos. Siempre fue un poco bruto en el hablar. Un calumniador sin vergüenza, un comediante, el más artero y corruptor, etc. Si no hubiera realmente existido en carne y hueso, pudiera tenérsele sin ningún escrúpulo por el diablo en persona. Y en cuanto a Santo Tomás, nunca ha comprendido nada del Evangelio ni de Aristóteles. Lutero lo rechaza, lo niega a él y a sus seguidores. Es imposible reformar la Iglesia, dice, si antes la teología y la filosofía escolástica no son arrancadas de raíz con el derecho, juntamente con el derecho canónico. Su saña no va contra un sistema determinado, sino contra la razón misma, el uso de la razón. A su juicio, la razón solo vale en un orden exclusivamente pragmático para las cosas terrenas. Dios nos la ha dado solo, dice, para que gobierne acá abajo, es decir, que tiene el poder de mandar sobre todo lo que toca esta vida, como el comer, beber, los vestidos, pero cuando se trata de meter de las cosas espirituales, no es sino ceguera y tiniebla. Solo puede la razón blasfemar y deshonrar todo lo que Dios ha dicho y hecho. Contraria a la teología de Santo Tomás, que la razón al servicio de la fe, razón y fe juntamente, no, fe pura. En un sermón pronunciado hacia el fin de su vida repetirá: la razón es la grandísima fe, completo, lo dice bien completita la palabra, del diablo. Por su esencia y manera de ser, es una fe dañina, es una prostituta, la fe patentada del diablo, una fe comida por la sarna y la lepra que debía ser pisoteada y destruida a ella y su sabiduría, echarle basura a la cara para afearla, debería ser ahogada en el bautismo. La abominable merecería que la relegaran al más sucio lugar de la casa, las letrinas. Odio la fe, a la razón. Dicho desprecio de la razón es conforme, por lo demás, a su doctrina general sobre lo que el pecado ha realizado en nosotros, va viciando la esencia misma de nuestra condición, nuestra inteligencia y nuestra voluntad. La razón podrá servir, como lo acabamos de señalar, para las cosas prácticas de la vida, ¿no? Pero de ningún modo para iluminar los asuntos de la fe. La pretensión de constituir un auxilio, digamos, de la filosofía, una ciencia que ayude a entender el dogma y la revelación, o sea, la teología, tal como le enseñan los escolásticos, es para él un escándalo abominable. La razón es contraria a la fe, escribía. Es contraria a la fe. Y también la razón se opone directamente a la fe y deberían dejarla que se vaya. En los creyentes hay que matarla y enterrarla. En ello se esconde un falso misticismo antiintelectualista. Debes abandonar tu razón, no saber nada de ella, aniquilarla completamente, sin eso no entrarás nunca en el cielo. Bueno, mejor no, hay que estudiar filosofía, más barato sería. Bueno, hay que dejar la razón en su casa, dice, pues es la enemiga nata de la fe. Nada hay tan contrario a la fe como la ley y la razón. Precisamos vencerlas si queremos alcanzar la virtud. Así entonces, Lutero se ha referido también a la razón, ahora al sentido del pecado. Sus enseñanzas a este respecto se oponen claramente a Santo Tomás, quien siguiendo a San Agustín sostiene que la persistencia en nosotros de la concupiscencia no significa en modo alguno que el pecado original no haya sido borrado por el bautismo y que la gracia no sea recibida en nuestra alma. Para Lutero, en cambio, el pecado original persiste en el alma después del bautismo. Y por ende la concupiscencia que de aquel se sigue es formalmente pecaminosa, corrompiendo al hombre y haciéndolo aborrecible la santidad de Dios. Todo hombre, aun el más santo, externamente sigue siendo real e intrínsecamente pecador. Simul justus et peccator, es una fórmula de él. Al mismo tiempo, justo y pecador.
El alma no se transforma por la gracia, no se regenera, no se diviniza, según dice la doctrina católica. El entero obrar del hombre se encuentra radicalmente viciado, y eso es invencible, la concupiscencia, y va contra la ley, y contra el amor de Dios. El hombre sujeto a ella permanecerá siempre en pecado. Y así se explica que la naturaleza humana, en el orden moral, está esencialmente depravada, como un árbol podrido en sus raíces, incapaz de producir buenos frutos, de tal suerte que el hombre aparentemente más santo y el niño recién nacido son ambos igualmente pecadores y pecan en todo lo que hacen. Tan inficionada y corrompida está el alma, que la voluntad se encuentra también ella torcida, incapacitada del todo para cualquier obra buena, ya que le falta libertad para obrar el bien. ¿Qué le queda al hombre por hacer? Lutero responde este gran interrogante, remitiéndose a una afirmación del apóstol: el justo vive por la fe, dice San Pablo. Bueno, qué linda frase, ahí se agarró. El justo vive por la fe. Hay cierta lógica, ¿no? En su pensamiento, el hombre es pecador, incapaz de justificarse, condenado como está a la más total impotencia por el enemigo que lleva en sí mismo, aunque se cumplan los mandamientos, es pecador, está podrido, etcétera. Entonces solo le queda arrojarse en brazos de Cristo. Mis pecados los asume Cristo, dejémoslo ahí. ¿Qué podemos hacer si todas nuestras obras son pecados? Arrojarnos en los brazos de Cristo. Dejar que Cristo cargue con nuestros pecados, que Cristo cubra nuestros pecados. Él es el buen pastor que carga sus ovejas juntamente con sus pecados. El chivo emisario que asume los pecados de su pueblo y los lleva al desierto donde aquellos desaparecen. Dice, Jesucristo se agacha. Es poético, no lástima que para el mal, pero dice, Jesucristo se agacha y deja al pecador saltarle sobre las espaldas y lo salva así de la muerte y del carcelero. Y ahí la tabla de salvación, la fe. Cuando hayas visto que tus pecados adhieren a Él, estarás entonces al abrigo de la falta, de la muerte y del infierno. Y es una transferencia entonces, ¿no? El cristianismo no es más que el ejercicio continuo, dice, de sentir que no tienes pecado aunque peques, y que tus pecados son echados sobre Cristo. Y esa es la fuente de nuestra confianza. Basta con recibir al Cordero que lleva los pecados del mundo, y el pecado no podrá separarnos de Él, aunque hiciéramos 1000 fornicaciones y cometiéramos otros tantos homicidios en un día. Tras arrebatar nuestros pecados, Cristo nos viste con su gracia. Nos cubre, no nos penetra la gracia. Adentro somos pecadores, pero Él nos cubre con la gracia. La gallina, recuérdense, es una imagen muy perfecta. Qué consuelo, dice, para las almas piadosas, el de revestirlo así, envolverlo con mis pecados, los tuyos, los de todo el universo, e imaginarlo así, llevando todos nuestros pecados. Quien cree que Cristo es el manto que cubre todas nuestras vergüenzas, este es como Cristo sin pecado, que descanse pues con toda seguridad. Esta es la buena nueva. Si alguien está lleno de pecado, dice, viene el Evangelio y le dice, ten confianza y cree, y desde entonces todos los pecados le son perdonados. Y así explicó esta teoría años y años, explicó esta teoría, este hallazgo a él, lo exaltó, lo cantó incluso, porque hacía poesías, etcétera. En fin. Así que entonces la justificación es por la fe y no por las obras. ¿Bastará con revestir a Cristo con nuestros pecados para volvernos justos? No, Lutero también convierte nuestra justicia en un revoque exterior bajo el cual seguimos produciendo las malas, hemos dicho, ¿no? Porque las obras de los hombres, aunque fueran bellas en apariencia, son pecados mortales, ¿no? Entonces, ¿qué nos queda? Ahí la fe, no nos queda otra cosa que la fe. La fe sí. Sentirse en paz con el Señor, y la paz con el Señor, la experiencia que Él quiere, la experiencia de la gracia más que la gracia en sí. El hombre es justificado gratuitamente por el Señor justo por pura misericordia. Y ellos sin ningún mérito propio, non per domesticam, per extrañam justicia, no por una justicia interior, sino por una justicia extraña, la de Cristo, ajena. Dios nos considera justos, dice, nos considera, aunque sigamos siendo pecadores. Al parecer se negaba a admitir la santificación real del alma. ¿Cómo conseguirá pues el hombre la justificación y la salvación? No por las propias obras,
ni intentando cumplir los mandamientos, lo que es imposible, sino reconociéndose en todo pecador y confiándose perdidamente en los brazos de Dios misericordioso, que dejará de imputarle los pecados y lo reputará como si fuera justo. Cual si fuera justo, aunque nuestras obras sean y sigan siendo malas, Dios no las considera tales, porque sobre la fealdad de nuestros pecados se extenderá el velo de la justicia de Dios. Volvemos a lo que decíamos antes: nuestra justicia no es nuestra, es foránea, venida de fuera, no nos penetra. Así se explica que a juicio de Lutero el hombre será, dice, simultáneamente justo y pecador. Pecador en realidad y justo en la reputación de Dios. Justo porque tiene fe en Cristo, pecador porque no cumple la ley ni está sin concupiscencia. Bien, esta es la extraña posición de este hombre. A partir de aquí entendió todo el resto de la teología, desde que tuvo esta iluminación, todo se le tornó claro y gozoso. Esta es la quinta esencia de la doctrina luterana, su principio básico es geminal. El hombre se justifica, se santifica por la fe sola, es decir, por la sola confianza en Cristo Redentor, quien ya cumplió la ley por nosotros todos. Nuestras buenas obras son completamente inútiles, de nuestra parte nada podemos. Dios prometió salvarnos y confiando en esa promesa nos apropiamos pasivamente de la justicia de Cristo y así somos salvos. Aquel Dios que antes nos podía parecer un juez vengador e inexorable, ahora se nos muestra como Padre de la misericordia y Dios de toda consolación. Confiar pues en la misericordia de Dios sin dar pábulo a ninguna vacilación, desesperando totalmente de sí mismo y poniendo toda nuestra confianza en Cristo, que nos ha redimido haciéndose pecado por nosotros. Parecen palabras llenas de piedad, que salen vivas y palpitantes de sus labios o de su pluma, pero cuando añade que solamente por esa confianza desesperada encontramos la salvación pasivamente, sin ninguna colaboración nuestra, está desfigurando sustancialmente el concepto auténtico de la fe en el olvido de muchos pasajes evangélicos contrarios. La fe que salva sin las obras ya no es la fe teologal, sino un movimiento humano de ciega confianza. No es que él rechace las buenas obras, sino que les niega mérito y valor en orden a la vida eterna. No hay pues manera de salvarse que confiando en Cristo. El justo vive por la fe, dice San Pablo. Esta fue la afirmación que más le impactó a Lutero. Enseguida dice: me sentí renacer y me parecía entrar por las puertas abiertas de par en par el mismo paraíso. Sabía que seguía siendo pecador, pero ello no le tiraba para abajo como antes, persuadido como estaba de que Cristo había tomado sobre sí todos los pecados del mundo. Cuando tradujo aquel texto de la epístola de Pablo a los romanos, le añadió el adjetivo solo, una injusticia, y agregó un texto. Dice: el hombre es justificado por la sola fe. Y San Pablo no dice por la fe, dice, no. Él pone por la sola. Ahí es mala leche, ¿no? Le reprocharon la tergiversación. Él dijo: ¿qué importa? ¿Qué importa? ¿No era acaso él el reformador? ¿No tenía derecho a interpretar la Escritura como Dios le inspiraba? Yo no quiero por juez ni un asno papa ni una mula. No quiero responder nada a tales asnos ni a sus berridos inútiles sobre la palabra sola. Ya basta, Lutero lo quiere. Lutero habla así. Lutero es un doctor por encima de todos los doctores de todo el papismo. Bueno, eso decía él. ¿Qué es la fe según Lutero? Para Lutero la fe es la confianza en Dios. Esa actitud fiducial de que hablamos, la certeza de que Él quiere y puede perdonar los pecados en nombre de Cristo, abandono total en las manos de Dios, en la convicción de que el simple hecho de tener esa confianza es una garantía de salvación. Ello no se siente, sí, pero se cree y basta. Con eso está todo arreglado. Lutero consideraba este punto como el crucial de su doctrina, de que depende todos los demás. Si el Papa admitiese este artículo de fe, este artículo de la justificación por la sola fe, llegó a afirmar, él se postraría ante el Papa y lo llevaría en triunfo sobre sus hombros. De lo contrario se ensoberbecerá contra él y no se verá ante 1000 papas, ante todos los Césares, ante todos los ángeles. Yo tengo que ser humilde, pero ante el Papa, santamente soberbio. Oh Papa, yo te besaré los pies y te reconoceré por sumo pontífice si adoras a mi Cristo. Y admites que por su muerte y resurrección alcanzamos la remisión de los pecados y la vida eterna, no por la observancia de tus leyes. Si cedes en esto,
no te quitaré la corona y el poder, pero si no, gritaré sin cesar que eres el anticristo. No nos queda sino reconocernos pecadores y desesperar totalmente de nosotros mismos, solo así nos salvaremos, la única manera de salvar, su gran problema. Bien, otro dato de él, vamos terminando ya, es la sola escritura. La fe justificante, dijimos, ya suple a todo, y especialmente a los vanos esfuerzos del hombre. Ahora bien, ¿qué incluye esa fe? ¿Cómo se sabe lo que hay que creer? Para nosotros es la Iglesia que enseña el contenido de la fe que nos llega a través de dos conductos, la Escritura y la tradición. Los luteranos reconocen una de esas fuentes, la Escritura, negando a la Iglesia todo derecho a intervenir, porque esa interferencia sería obstaculizar la acción de Dios. Al dogma de la sola fides, sola fe, ¿no?, seguirá otro dogma luterano, la sola Escritura. Solo la Escritura, no la Escritura interpretada, sino pelada. Cada cristiano debe dirigirse por sí mismo al texto sagrado y de esta única fuente de verdad deducir su norma de vida. El Espíritu Santo lo guiará. Eso es lo que llama el libre examen. Se ha llamado luego el libre examen. O sea, nada pues de principios exteriores, nada de dogmas, nada de doctrinas externas, sino solo una experiencia interior de liberación espiritual. No hay más verdades dogmáticas que las que están de manera expresa en la Sagrada Escritura, interpretadas según el criterio de cada cual, sin atender para nada al magisterio eclesiástico y a la tradición. Claro, contra la doctrina de la Iglesia de los primeros siglos aceptó que la Escritura recibía su explicación a través de la Iglesia, etc. Esto ya lo sabemos. Bien, así que solo la Escritura. Por algo, además es enriquecer la doctrina, porque afuera de la Escritura hay algunos dogmas que no están claramente allí, pero están en la tradición, como la Asunción de la Virgen y otros, pero no, es pura Escritura. Por algo decía San Pablo, mantener las tradiciones que recibiste ya de viva voz, ya por carta nuestra, o sea, también de viva voz. Hay una tradición oral, que es la tradición, y la escrita, no una, como dice Lutero, solo escrita. La única que vale, la única que existe realmente. Lutero enfrentó la doctrina de la Iglesia enarbolando la bandera de un biblicismo radical y absoluto al hacer de la Escritura la única fuente y la única norma de la fe. No solamente puenteó la tradición, sino que arrebató al sucesor de Pedro y a la Iglesia el derecho divino de interpretar auténticamente la palabra revelada, con lo que echó por tierra toda la autoridad del magisterio eclesiástico. Es siempre dialéctico Lutero, ¿no? O la fe o las obras, acá, o la Escritura o la tradición. No es la posición católica integradora, la fe y las obras, la Escritura y la tradición. Eso se ha dicho que el et autao, ¿no? O es Lutero, o una cosa o otra, elegimos la fe o la razón. O la Escritura o la tradición. La Iglesia es et, la Escritura y la tradición, la fe y las obras. Bueno, y finalmente en su doctrina va apretando mucho, ¿no? El tema de los sacramentos. Si el hombre se justifica y se salva por la sola confianza de Cristo, la fe fiducial, los sacramentos quedan completamente desvirtuados, pierden su sentido. Podría decirse que Lutero declara abolido todo lo que pudiera ser intermediación entre Dios y el hombre. Por eso el sacerdocio, todo eso, ¿no? El hombre y Dios, se entiende el hombre con él. A su juicio los sacramentos no son más que signos. Su único papel consiste en atestiguar exteriormente que quien los recibe tiene fe. Eso es lo que vale, más que el sacramento de la fe. Muestra su esperanza de ser justificado por los méritos de Cristo. Y de los 7 sacramentos mantuvo solo 3, aduciendo que solo de ellos se habla del Evangelio. El bautismo, puro signo de transformación exterior, vida, etcétera. La penitencia, pero que es en realidad un mero impulso hacia Dios y un acto de humildad, como todo, ¿no? Como todos los actos humanos son pecaminosos, no hay por qué confesarse, o sea, en esta forma que dicen los católicos. Tampoco importa quién es el cristiano que absuelve, no se necesita que sea sacerdote, ya que todos los fieles son testigos del Espíritu Santo. Cuando se refiere a la Eucaristía, afirma con claridad que no existe el sacrificio de la misa, sino que es una mera promesa de perdón de los pecados. Tampoco hay transubstanciación, el pan no se convierte en el cuerpo de Cristo, ya que si bien Cristo allí se está presente en la hostia, lo está juntamente con el pan. O sea, hay Cristo y pan. No es que el pan se convierte en Cristo, el vino en sangre, Cristo, la sangre de Cristo, sino que Cristo y el pan, Cristo y el vino están juntos. Y eso se llama impanación, impane. Cristo está en el pan.
o consubstanciación, con la sustancia del pan. Y el matrimonio y la extremaunción no son sacramentos. Bueno, vamos terminando entonces este estudio. A ver, una cosita final. Bueno, una palabrita ahora sobre la contrarreforma, en que el tiempo no lo permite. La Iglesia podría permanecer. Claro, muchas cosas más habría que decir Lutero, ¿no? Pero que no hay tiempo. Su muerte tan extraña, parece que se suicidó, porque él vivió luego los últimos años de su vida en un convento con una mujer que era una monja, ex monja, y el pobre dice que en un momento determinado salieron él y su mujer, Catalina se llamaba, salieron al jardín ellos vivían en un convento católico, arrebatado de la iglesia, estaban ahí viendo el cielo estrellado, y dijo, qué lindo el cielo, dijo su mujer, ¿no? Catalina, qué lindo la estrella, y Lutero le dijo, no, pero no es para nosotros, no será para nosotros, pero Martín, no digas eso, todavía puedes cambiar, qué sé yo, no ya es tarde, algo así, un diálogo muy triste, ¿no? Y parece que se suicidó. Yo eso lo pongo en el libro, yo eso no lo sabía, pero lo aprendí leyendo algunas cosas, que se habría suicidado, pobre, ¿no? Se habría colgado en la cama de los mosquitos, y los sirvientes en el palacio de un duque que lo había llamado para hacer una consulta moral, porque muchos de Europa siguieron todo esto, la mitad de Europa. Bueno, la contrarreforma no es hora, ¿no? ¿Cómo es? ¿Ya ha pasado? Qué desastre. Un poquitito, bueno, ya. Como digo, aparece la contrarreforma, ¿no? O sea, lo contrario de la reforma. El término no resulta muy convincente, pero bueno, la Reforma Católica no comenzó con el Concilio de Trento, que será el momento culminante de la reforma, sino que ya en algunos países se había hecho el movimiento de reforma. Hubo prolegómenos de la reforma, en España sobre todo, pero el Concilio de Trento fue lo más importante, el que dio una forma oficial a la contrarreforma, como se llamó, o la Reforma Católica. Fue el Papa que convocó este gran concilio, muy movido este concilio, hubo figuras brillantes allí en el concilio de Trento. Carlos V apoyó plenamente como emperador, y hubo definiciones dogmáticas, sobre todo aquellas que contrastaban los errores del protestantismo, y hubo decretos de reforma también que acompañaban a esto. El primer tema dogmático tratado fue sobre la fuente de la revelación. Los protestantes decían la sola escritura. Bueno, leer la Biblia y meditarla, la Iglesia dice, son muy buenos, pero de todo modo hay dos fuentes, como hemos explicado ya, que son la escritura y la tradición, igualmente necesarias, ¿no? Y entonces a raíz de eso se aprobó como texto oficial de la Iglesia Católica la Biblia traducida por San Jerónimo, llamada Vulgata, que le había traducido el texto original en hebreo al latín. Y se hizo la publicación de esta obra, y después hubo un decreto dogmático sobre el pecado original, sobre San Agustín, lo que decía San Agustín, en contra también de la negación de esto por parte de Lutero. Estoy apretando mucho. Luego hubo un decreto importantísimo sobre la justificación, claro, o sea, todos los grandes textos de Lutero se fueron refutando con grandes teólogos. Lo que Dios pide al hombre que coopere en la obra de la salvación, ya que no es un ser inerte, sabiendo que su esfuerzo es vano sin la gracia, pero también que no le será negada esa gracia si permanece abierto a ella. La fe sola no basta, son necesarias las obras. Un cristiano culpable de pecado mortal, o que conserve la fe, se haya privado de la gracia. En fin, fueron corrigiendo todo con grandes teólogos, ¿no? Era terminada. Entonces, así, los padres conciliares sacaron este gran concilio que respondió a Lutero. La Eucaristía, ¿no? Se tratan los sacramentos, verdadero sacrificio, y luego se promulgó la doctrina católica sobre la penitencia y la extremaunción. O sea, quedó todo esto. Bueno, esto tuvo, y junto con eso, un decreto de reforma de la vida, de los errores que había también, los religiosos, y todo esto se va reformando. Bueno, así se hizo este magnífico concilio. Fue sobre todo San Pío V quien con más empuje llevó adelante este emprendimiento de hacer cumplir el concilio, y grandes santos como San Carlos Borromeo, etc. Además se instauraron los seminarios para la formación de los chicos. Antes no había seminarios, vino ya como Lutero iba a la universidad, ahora hay seminarios, empiezan los seminarios,
tridentino, se llama conciliar, seminario conciliar. Bueno, muy apretadamente hemos tratado entonces de esta figura tan fascinante, me parece a mí, de Lutero y de la Contrarreforma Católica. Luego ahora veremos a San Ignacio como figura, digamos, pendular o contraria, que va a tomar muy en cuenta estos temas para la construcción de la religión.